Bienvenidos a Soy Luz y Verdad Live, transmitiendo de hogar en hogar. En el año 1902, llega a Guatemala la familia Thoms y deciden explorar durante 5 años nuestro querido Huehuetenango. El tiempo empieza a pasar y el 5 de marzo de 1907 deciden con otros misioneros radicar en nuestro municipio. Es así como la obra evangélica centroamericana da inicio y se forma lo que hasta hoy en día ha sido nuestra amada Iglesia Evangélica Centroamericana, Luz y Verdad. Don Jesús y Ángela de Ruiz fueron los primeros creyentes que confiaron en la obra perfecta de nuestro buen Dios. El 12 de marzo de 1908 se bautizaron los primeros 10 miembros de la Iglesia, entre ellos 4 hombres y 6 mujeres. Han pasado más de 112 años y la obra continúa, identificada como una iglesia bíblica, cristocéntrica, misionera, que actúa con fidelidad, destacándose por amar a Dios, al prójimo, de buen testimonio, con crecimiento cuantitativo y cualitativo, con proyección social y respetuosa de la creación de Dios. Difundimos el Evangelio de Jesucristo de manera personal, familiar y comunal, promoviendo la paz, la justicia y el amor. Hoy por hoy, Dios nos tiene trabajando en su obra, ubicados en la zona 5 de Huehuetenango, frente a gasolinera Shell El Bosque, atendidos por los pastores Uri Barrios y Neri Amílcar Villatoro. Nuestros horarios de servicio: domingo 9 horas, escuela dominical; lunes 19:30 horas, células de oración; martes 19:30 horas, culto de caballeros en hogares; martes 19:30 horas, reunión de jóvenes en hogares; miércoles 15:30 horas, culto femenil en el templo; jueves 19:30 horas, culto de doctrina en el templo; sábado 15:30 horas, reunión de prejóvenes en casa de hermana Irma; sábado 19:30 horas, culto de jóvenes en el templo. Somos Iglesia Luz y Verdad, Nueva Visión. Bienvenidos a Soy Luz y Verdad, Nueva Visión Live, transmitiendo a través de Facebook y YouTube. Prepara tu corazón para recibir palabra de Dios. Comenzamos. Buenos días, amados hermanos de la Iglesia Luz y Verdad de la Zona 5 y hermanos de otras iglesias que nos acompañan en esta transmisión. Es para la Sociedad de Jóvenes de Liga Bíblica un gusto saludarle a cada uno de ustedes en sus hogares y también deseando que este servicio sea de mucha bendición para cada uno de ustedes y que el nombre de nuestro Dios sea glorificado por este servicio. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a empezar este servicio con una oración y les voy a pedir que se pongan en la presencia de Dios y oramos. Padre Celestial, gracias te damos por la vida que nos has regalado, gracias por todas las bendiciones que cada día tú nos regalas, cada momento de nuestra vida. Gracias porque no nos has dejado, no nos has desamparado y sabemos que tú tienes el control de todas las cosas y nuestra confianza está en ti. Que este servicio, Señor, sea de mucha bendición para los hogares que están en vivo, Señor, y que todo lo que hagamos en este servicio sea de mucha bendición y de tu agrado. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Vamos a tener una lectura bíblica, para lo que les voy a pedir, por favor, que a quienes tienen su Biblia ahí podamos abrirla en el libro de Filipenses, capítulo 1. Entonces, vamos a abrir Filipenses, capítulo 1, versículos del 27 al 30. Amén. La palabra del Señor dice así: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora
oís que hay en mí. Amén. Amén. Que el Señor bendiga su palabra y vamos a dejar un tiempo muy especial con la música a cargo de hermana Tami Nicolás. Buenos días, hermanos, que Dios los bendiga a ustedes y en sus hogares. Pues en esta mañana tengo el gusto de cantar 2 alabanzas para nuestro Señor Jesucristo, el cual nos habla sobre que tenemos que estar en pie, firmes y al llamado de nuestro Señor Salvador. Desprecian tu casa, burlándose de lo que es santo, y a ti ignoran. Pero ven a mi encuentro, muéstrame tu gloria, tu voz yo quiero oír. Muéstrame tu gloria, tu
Buenos días, apreciables hermanos de nuestra iglesia Luz y Verdad de la zona 5 y hermanos de otras iglesias que también nos siguen a través de nuestra página de Facebook. Es una bendición, amados hermanos, llegar a sus hogares a través de este medio para seguir bendiciendo y seguir edificando cada una de sus vidas a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Y en esta oportunidad pues queremos a cada uno de ustedes darles la bienvenida y que este programa que se ha estado desarrollando pues pueda bendecir sus vidas, pueda edificar sus corazones, pero sobre todo pueda glorificar el nombre de nuestro Dios. Antes de entrar a nuestro estudio bíblico, hermanos y hermanas, una de nuestras directoras de esta mañana está cumpliendo años y es hermana Adrianita Hernández. Y queremos decirle al Señor que bendiga su vida y la felicitamos en este día tan especial y que la pase bien al lado de su familia. Muy bien, entonces hermanos, como ustedes recordarán, estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y hermanos, a pesar de que el apóstol Pablo estaba recluido en una cárcel romana, el escritor de la carta a los Filipenses nos manifiesta que él estaba rebosando de gozo a pesar de su situación. Y amados hermanos, el gozo que el apóstol Pablo estaba experimentando era el resultado de cómo él miraba sus aflicciones, de cómo él miraba sus tribulaciones. Y es interesante que el apóstol Pablo miraba sus sufrimientos, miraba sus aflicciones como una oportunidad para que el nombre de Cristo fuera magnificado. Y entonces, ante esta realidad del apóstol Pablo, hermanos, él también quiere que no solo él, sino que cada uno de nosotros, los creyentes, podamos también experimentar ese gozo que él estaba experimentando. Pero hermanos, debemos de comprender también que para experimentar ese gozo que el apóstol Pablo estaba experimentando, es necesario considerar algunos aspectos. Y es que el gozo, amados hermanos, para obtenerlo, más bien dicho, debe de llenar algunos requisitos. El gozo en medio de nuestras aflicciones, el gozo en medio de las pruebas que podamos estar pasando, no viene como arte de magia, o sea, no sucede como arte de magia, sino que es el resultado de todo un proceso que se estaba desarrollando en la vida de Pablo, que estaba funcionando en la propia vida del apóstol Pablo y que tiene que funcionar en nuestra propia vida, amados hermanos. Por eso es importante que nosotros como creyentes veamos algunos elementos, esos elementos que deben de ser cuidadosamente considerados, pero que también deben de ser practicados para que podamos experimentar ese gozo que el apóstol Pablo quiere que experimentemos en medio de nuestras pruebas, aún por más difíciles que éstas sean. Por eso, esta mañana voy a pedirle a que usted tenga la bondad de abrir su Biblia a la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Y vamos a ir ahí a nuestra Biblia entonces a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses en su capítulo 1. Y esta mañana vamos a aprender del apóstol Pablo en lo que nos tiene que decir en los versículos 27 al 30.
Y ahí en su casita tome usted su Biblia y siga la lectura con su vista, y yo voy a leer en voz alta. Pero también ahí abajo de su pantalla también aparecerá los pasajes bíblicos si usted quiere también guiarse por medio de ello. Entonces, hermanos, dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 1, versículos 27 al 29. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, para que vosotros, porque a vosotros, perdón, os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Muy bien, en este pasaje bíblico, hermanos, que acabamos de leer, encontramos algunas acciones que Pablo le ordena a sus lectores realizar para lograr una vida de gozo. Por eso, hermanos, el tema de la enseñanza que Pablo nos quiere transmitir esta mañana es la siguiente: acciones para lograr una vida de gozo. Sí, el tema entonces es acciones para lograr una vida de gozo. Y amados hermanos, antes de entrar en materia, a meditar o a reflexionar o a ver cada una de estas acciones para lograr una vida de gozo, tenemos que analizar primero un mandamiento que nos transmite el apóstol Pablo. Sí, aparece acá un mandamiento y necesitamos considerarlo antes de entrar a ver en detalle esas acciones que necesitamos realizar para lograr una vida de gozo. Y tenemos ahí el mandamiento en el versículo 27. Y vean lo que dice el versículo 27 en su primera parte. Dice el pasaje ahí: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Y aquí encontramos entonces el mandamiento que el apóstol Pablo nos está comunicando. Y es que el propósito de este mandamiento, hermanos, tiene como fin aclarar en nuestra mente o dejar muy claro en su mente y corazón lo que a veces pensamos equivocadamente. Y es que los creyentes equivocadamente pensamos que el gozo que nosotros necesitamos experimentar en nuestra vida viene como resultado de la ausencia de pruebas. Entonces, Pablo, a través de este mandamiento, quiere orientarnos a cambiar nuestra manera de pensar, porque el gozo no es el resultado de que no hayan pruebas en nuestra vida, hermanos. O sea, la ausencia de problemas no es la razón para que haya gozo en nuestras vidas. O a veces pensamos que el gozo es el resultado de que estamos pasando por bonanza material, es decir, estamos bien materialmente, o es que estoy experimentando gozo, experimento gozo porque emocionalmente estoy bien. O a veces pensamos, no, estoy experimentando gozo en mi corazón porque estoy físicamente bien. Y entonces, hermanos, esa manera de pensar es equivocada, porque si fuera así, hermanos, entonces Pablo jamás hubiera experimentado gozo. ¿Por qué razón? Porque él, hermanos, estaba en circunstancias difíciles.
O sea, en la vida del apóstol Pablo habían problemas. En la vida del apóstol Pablo no había bonanza material, no había bonanza emocional y física. Todo lo contrario, hermanos, el apóstol Pablo estaba sufriendo, estaba en una cárcel. Por eso el mandamiento acá, en el mandamiento vemos algo distinto. Lo que Pablo está diciéndole a los hermanos de la iglesia de Filipos sería de esta manera: creyentes de Filipos, si ustedes quieren experimentar el gozo verdadero, solamente empiecen a comportarse como es digno del evangelio. Y sería el mismo principio para nosotros, hermanos, de que debemos de empezar, dice, a comportarnos como es digno del evangelio, porque eso también trae gozo a nuestras vidas. Recordemos, hermanos, que el gozo en la vida no depende de las cosas que tenemos, sino de vivir conforme a lo que somos ustedes y yo. Y hermanos, ustedes saben que nosotros somos hijos de Dios, porque al recibir a Cristo como nuestro Salvador, hemos llegado a ser hijos de Dios, según el Evangelio de San Juan en su capítulo 1, verso 12. Dice, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad o les dio la autoridad de ser llamados o de ser hechos hijos de Dios. Y entonces, hermanos, acá se nos dice que como hijos de Dios, entonces dice que debemos de empezar a asumir nuestra responsabilidad de vivir como tales. Recordemos los famosos dichos: tal el padre, tales los hijos. De tal palo, tal astilla. Entonces el apóstol Pablo está diciéndole acá a los hermanos de la iglesia de Filipos que ellos tienen que empezar a comportarse como es digno del evangelio, y eso va a traer gozo a sus vidas. Un ejemplo: ¿qué pensaría usted, qué pensaría yo del hijo de un presidente que está viviendo en la calle pidiendo limosna a las personas para poder subsistir? Lo menos que usted y yo podríamos pensar sería en lo necio o en la necedad que este personaje está siguiendo, al no disfrutar de las ventajas que tiene de ser hijo de un presidente, sin mencionar siquiera también la deshonra que le traería a su padre como presidente y como consecuencia a su nación. Y entonces, hermanos, en el campo espiritual es lo mismo, porque los creyentes somos hijos de Dios. Y entonces dice que tenemos que vivir como tales, hermanos. Y aquí viene a mi mente, en la época de los filipenses, Filipos, hermanos, era una colonia romana, era una provincia romana. Y dice que el mayor honor o el mayor orgullo que podía experimentar un ciudadano en la ciudad de Filipos era ser ciudadano romano. Y entonces, considerando lo importante que era para los de Filipos tener la ciudadanía romana, Pablo les exhorta a que vivan de acuerdo a la ciudadanía que ellos tienen, que es mucho mejor, y es esa ciudadanía celestial. Por eso en el capítulo 3 Pablo va a decir que más nuestra ciudadanía no está en esta tierra, sino está en el cielo. Y entonces, hermanos, nosotros como creyentes, dice Pablo, para experimentar gozo, tenemos que obedecer este mandamiento de comportarnos como es digno del evangelio, es decir, de vivir como tales. Y sin duda alguna, hermanos, esto nos permite tomar un tiempo para que reconozcamos humildemente que muchas veces no nos hemos comportado como es digno del evangelio.
Y ustedes saben, hermanos, que la mirada de las personas que no conocen al Señor está sobre nosotros de manera equivocada, porque al pensar de que nosotros somos hijos de Dios, ellos ven en nosotros una perfección o creen que en nosotros hay una perfección, pero no, nosotros seguimos siendo humanos, seguimos teniendo la naturaleza pecaminosa con la que luchamos cada día. Y sin duda alguna, en algún momento de nuestras vidas le hemos fallado a alguien, le hemos fallado a las personas. Pero hermanos, gracias a Dios porque tenemos la oportunidad de poder corregir, ¿verdad? Por eso dice el dicho que es de humanos cometer errores, pero es de sabios, dice, corregir. Y entonces, hermanos, esto se debe a la idea equivocada también que tienen las personas que no conocen a Cristo sobre los creyentes. Porque, hermanos, la iglesia es como un hospital. Así como el hospital está lleno de gente enferma, las iglesias también están llenas de gente que estamos enfermos por el pecado. Y estamos acá porque queremos hacer cambios en nuestras vidas. Y digo esto, hermanos, porque para muchos de nosotros como que no estamos conscientes de esto, que no estamos viviendo como es digno de un hijo de Dios. Y entonces eso nos lleva, amados hermanos, a embarcarnos en todo tipo de pecado. Entonces, cuando nosotros nos embarcamos en todo tipo de pecado, entonces deshonramos el nombre de Dios y nos deshonramos a nosotros mismos y de alguna manera, hermanos, perdemos autoridad, perdemos cierta autoridad ante los demás. El ejemplo que podemos también usar esta mañana, hermanos, es lo que le pasó al hijo pródigo. Ustedes recordarán que este hijo salió del lugar de privilegio junto a su padre. Y luego de ir de rumbo en rumbo, tomando decisiones equivocadas aquí y allá, entonces terminó en una granja de cerdos. Entonces, siendo el hijo de un hombre importante, teniendo la oportunidad de codearse también con personas importantes por la situación social en la que él se encontraba, terminó apacentando cerdos, codeándose con cerdos. Entonces es interesante que en esa condición, amados hermanos, el hijo pródigo, estando ahí en esa granja de cerdos, apacentando a los cerdos, entonces dice que él reconoció su necedad y entonces dio los pasos necesarios para buscar su restitución. Y hermanos, entonces por eso Pablo nos dice que el gozo en la vida no depende de tener cosas, sino que de que vivamos de acuerdo a lo que somos, amados hermanos. Entonces Pablo, antes de hablarnos de las acciones para experimentar gozo en nuestras vidas, él primero quiere dejar en claro el mandamiento de que debemos de comportarnos como es digno del evangelio. Y aquí Pablo no nos está diciendo, si ustedes quieren, compórtense como hijos de Dios. No, él no está diciendo, si de pronto se les da la oportunidad, compórtense como hijos de Dios. No, él está dando un mandamiento, está dando una orden y dice, compórtense como es digno del evangelio. Entonces, hermanos, después de dejarnos entonces esta orden en claro, ¿cuáles son ahora esas acciones para que nosotros experimentemos gozo en la vida? Pues veremos a continuación en el resto de los pasajes cuáles son esas acciones. Bueno, para considerarlo entonces, hermanos, vayamos número 1. ¿Cuál es la primera acción? ¿Cuál es la primera acción que el apóstol Pablo nos presenta esta mañana para que usted y yo podamos experimentar gozo en nuestras vidas? Bueno, la primera acción entonces, hermanos, es permanecer firmes en un mismo espíritu. Sí, ahí está la primera acción, hermanos. Y la primera acción es que tanto usted como yo permanezcamos firmes en un mismo espíritu.
Y es lo que dice la segunda parte de Filipenses 1:27, que dice: para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Y a través de este pasaje, apreciables hermanos, vemos que la confianza de Pablo era que ya sea que él estuviese con los hermanos en este momento que está escribiendo la carta, o que no esté con ellos, de todas maneras lo que él quería era oír, o él quería de alguna manera saber que los hermanos de la iglesia de Filipenses están firmes en un mismo espíritu. Ahora, estar firmes en un mismo espíritu, entonces significa varias cosas. Y lo que significa, hermanos, es de que dentro de esas varias cosas que significa, hermanos, permanecer firmes en un mismo espíritu, es que Pablo le está recordando a los hermanos de la iglesia de Filipos de que no deben de volver atrás en lo que han prometido al Señor. Y es que, hermanos, ustedes son conscientes, somos conscientes que desde el momento en que nosotros reconocimos a Cristo como nuestro Salvador, hicimos el compromiso de seguirle con fidelidad. Hermanos, recordemos lo que le pasó a mucha gente en los tiempos de Jesús. Recordarán ustedes que en los tiempos de Jesús dice que mucha gente, que grandes multitudes seguían a Jesús. ¿Pero por qué seguían a Jesús? Es que el Señor hacía sus milagros, les hacía sus milagros. Luego les daba de comer. Pero cuando llega el momento de confrontarlos, enseñándoles lo que realmente implica seguirle, dice la palabra del Señor, desde entonces, dice, volvieron atrás. Entonces se fueron. ¿Por qué se fue esa gente? Porque era gente que le seguía por interés, no porque realmente amaba al Señor. Y entonces Él se dirige a sus apóstoles y les dice: ¿se quieren ir ustedes también? Entonces es cuando el apóstol Pedro le dice: ¿y a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pero el Señor les deja claro diciéndoles: el que quiere venir en pos de mí, dos cosas: niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Oiga, entonces hay dos aspectos acá que el Señor les dice: bueno, si ustedes me quieren seguir, si nosotros como iglesia Luz y Verdad, usted como miembro de otra iglesia, usted quiere seguir al Señor, quiere ser fiel al Señor, dice el Señor que debemos negarnos a nosotros mismos. ¿Qué significa eso? Que ya nuestros deseos, lo que nosotros queremos, queda en un segundo lugar y el primer lugar lo tiene que tener el Señor. Segunda cosa, dice: tome su cruz. Uno de los evangelios dice: tome su cruz, pero otro de los evangelios dice: tome su cruz cada día. Y la cruz, ustedes saben que es un símbolo que nos habla de sufrimiento, que nos habla de pruebas. Entonces, usted tiene que estar dispuesto a eso. Y por eso, hermanos, el Señor dice que permanecer firmes en un mismo espíritu implica no volver atrás, hermanos, no volver atrás. Entonces, el apóstol Pablo le dice aquí a los hermanos de Filipos: no den su brazo a torcer, aunque la lucha que estén enfrentando sea dura, sea cruenta, ustedes manténganse firmes en aquello que le han prometido al Señor, porque eso produce gozo, amados hermanos. Es lo mismo que expresa el apóstol Juan en su tercera carta a uno de los ancianos de la iglesia, y ustedes recordarán lo que él dice en los versículos 3 y 4. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad.
Y es que, hermanos, cómo trae regocijo, cómo trae gozo ver a los hermanos andando en la verdad, siendo fieles al Señor. Recuerden que uno de los ejemplos que tenemos, hermanos, en las escrituras de infidelidad es el pueblo de Israel. Ustedes recordarán la historia que nos enseña el libro de Oseas. Cuando Dios le dice a Oseas que se case con Gomer, y recordarán ustedes que Gomer era una prostituta, y le dice, cásate con ella, pero le dice, después de algún tiempo, ella se irá tras otros hombres, y se cumplió. Después de que Oseas se casa con Gomer, tiene hijos, y luego ella dice que se va tras otros hombres. Y cuando ya los otros hombres se habían aburrido de ella, entonces dice Oseas, vino palabra de Jehová a mí diciendo, ve y cómprala. Y entonces la analogía que usa el Señor acá a través del matrimonio de Oseas enfatiza la infidelidad de Israel, de cómo el corazón de Israel se iba tras otros dioses teniendo al verdadero Dios. Y hermanos, en la actualidad hay mucho creyente infiel que va tras otras cosas, va tras otros dioses. En otras palabras, para muchos creyentes en la actualidad, su prioridad no es Dios. Y por eso la exhortación dice, si ustedes quieren experimentar verdadero gozo, busquen al Señor, sean fieles al Señor. Esto es parecido a lo que se conoce hoy como la filosofía del escapismo, hermanos. Y la filosofía del escapismo involucra el hecho de que hay personas que van a refugiarse en ciertas prácticas de la vida para olvidarse de sus problemas. Por ejemplo, muchos acuden al alcoholismo para olvidarse de sus problemas, de la realidad cruda que están viviendo. Pero ¿qué pasa cuando el efecto del alcohol termina? Regresan a su triste realidad. Entonces, ¿qué gozo puede experimentar esa gente? Porque el verdadero gozo solo lo hallamos en el Señor. Y amados hermanos, Pablo dice entonces que la primera acción para experimentar ese gozo en nuestras vidas es permanecer firmes en un mismo espíritu. Es decir, no volver atrás, hermanos, en lo que hemos prometido al Señor, que usted sea fiel. Pero también, hermanos, implica no desviarnos de la sana doctrina que tenemos en la palabra de Dios. Y es que, hermanos, hoy en día estamos viviendo tiempos donde hay mucha falsedad. Bueno, lo había en los tiempos de Pablo y lo hay en la actualidad. Y es que, hermanos, el enemigo también está trabajando. Recordemos que el enemigo dentro de las mismas iglesias tiene emisarios, tiene sus falsos maestros. Y entonces debemos de tener cuidado con esta realidad. Y es increíble la cantidad de creyentes que son engañados y que son llevados por cualquier viento de doctrina. Y Pablo dice, no se dejen arrastrar, manténganse firmes en lo que dice la palabra de Dios. Como lo dijera en una ocasión un pastor español, en uno de sus folletos sobre el tema de no somos del mundo, él hacía la siguiente declaración: el problema de las iglesias no es que haya muchas iglesias, sino que hay mucho mundo dentro de las iglesias. Y amados hermanos, esa es una de las realidades que estamos viviendo hoy en la iglesia. Y razón tenía el gran Charles Spurgeon cuando él decía que llegaría el momento en que la iglesia le iba a mercadear la gente al mundo. Y entonces se ha caído en el error, y tal vez usted me dirá allá o en casa, tal vez no estará de acuerdo con mi perspectiva y tal vez dirá que soy muy cuadrado o hasta muy fariseo, pero se están utilizando muchas veces métodos del mundo para atraer a la gente. Uno ve en ciertos programas eclesiásticos que lo que menos está teniendo tiempo en nuestros programas es la palabra de Dios.
Entonces, hermanos, estamos de pronto cayendo en el error de preocuparnos más por qué le gusta a las personas, qué le atrae a la gente, que realmente crear ese fundamento en mente y corazón de nuestra gente de que a la iglesia vamos para adorar el nombre del Señor. Pero todo tiene que ver, y digo esto porque tiene que ver con lo que dice el apóstol Pablo acá, de que nosotros no debemos de desviarnos de lo que dice la palabra de Dios. Y hermanos pastores, todos los que tenemos la responsabilidad de predicar, pidámosle al Señor que nos ayude a ser honestos en predicar la palabra de Dios. Como le dijo Pablo a Timoteo, predica la palabra, y esa es nuestra tarea. Y hermanos, estemos siempre en la palabra. Cada vez que usted escuche algo de su pastor, verifíquenlo en las escrituras, que le está diciendo lo que dice la palabra, no lo que a él le conviene o lo que él piensa. No, el pastor está para comunicar lo que dice la Biblia. Por eso, hermanos, permanecer firmes en un mismo espíritu no solo es que usted sea fiel al Señor, sino que no se desvíe de la palabra del Señor. Por eso, hermanos, insistimos en que ustedes lean la palabra de Dios para que no sean engañados. Pero también permanecer firmes en un mismo espíritu es continuar cumpliendo nuestra comisión, hermanos, como iglesia. Recuerden que nuestra comisión como creyentes es seguir anunciando el evangelio a toda criatura. Ustedes saben que la preocupación más grande del Señor Jesucristo era la salvación del pueblo, era la salvación del ser humano. Y entonces, hermanos, Pablo nos dice, manténganse firmes en el propósito de proclamar las buenas nuevas del evangelio de salvación a todos los perdidos. Entonces, hermanos, la primera acción entonces para que usted y yo podamos experimentar gozo en nuestras vidas es permanecer firmes en un mismo espíritu. Segunda acción. La segunda acción, hermanos, es combatir unánimes por la fe del evangelio. Sí, es lo que dice la tercera parte del versículo 27. Combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Y hermanos, observemos. A través de la Biblia, hermanos, en el Nuevo Testamento, cada creyente es descrito como un soldado. Y hermanos, nosotros debemos de ser hábiles guerreros según Pablo, porque Pablo en Efesios 6:12 dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades, contra las huestes de maldad que habitan en las regiones celestes. Y hermanos, nosotros tenemos que combatir por la fe del evangelio. Hermanos, a lo largo de la historia, hermanos, ustedes conocen que hubieron hombres de Dios que combatieron por el evangelio. Muchos perdieron hasta su propia vida por el evangelio. Y recuerden que quien no quiere que la verdad de Dios sea conocida por el hombre es Satanás, y con él es nuestra lucha. Por eso el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 5, verso 8, describe a nuestro enemigo como león rugiente, que anda alrededor buscando a quien devorar. Y recuerden, hermanos, que el enemigo puede valerse de muchos recursos para atacarnos, para querer destruir la iglesia de Dios. Él puede valerse de las leyes. Ustedes saben los movimientos que existen en la actualidad con el propósito de que se puedan establecer leyes que van en contra de los principios de la palabra de Dios. También organizaciones, él puede usar organizaciones. Recientemente estaba leyendo ahí una declaración de las Naciones Unidas que decían que la iglesia es enemiga de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque la iglesia está para transmitir los mandamientos de Dios, la perspectiva moral de Dios para vivir, pero
la gente hoy en día quiere vivir a su manera y por eso a nosotros nos ven como lo peor que les puede pasar en la sociedad. Porque la Biblia no permite que el hombre viva como quiere. Entonces, hermanos, ante esas realidades, no sé qué vamos a enfrentar como iglesia, como creyentes, pero dice Pablo, ¿usted quiere experimentar gozo? Bueno, combatamos juntos por la fe del Evangelio. Cuando Juan Hus fue llevado a la hoguera, él muere cantándole a Dios. Impresionante la actitud con la que él muere. Y entonces, hermanos, las sectas falsas es otro de los enemigos que tenemos, porque se están multiplicando y están atacando la fe, están atacando la palabra de Dios. Y entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad ante todos estos ataques, hermanos? Y Pablo dice que debemos de combatir unánimes. Y hermanos, es lamentable que en ocasiones nosotros combatimos, pero combatimos entre nosotros, entre hermanos. ¿Cuántas iglesias de pronto han tenido unas batallas encarnizadas simplemente por el color de la pintura de la iglesia? Cuando hay cosas más importantes por las que debemos de combatir, hermanos, y debemos de defender la verdad del Evangelio. Entonces, hermanos, es hora de que terminemos esas luchas que no tienen ningún sentido y que entonces hombro a hombro nosotros nos unamos y podamos combatir por la fe del Evangelio. Hermanos, la lucha no será fácil. El enemigo es poderoso. Pero vean lo que dice el verso 18 de Filipenses, hermanos. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Entonces, a través de este pasaje, Pablo dice, no hay razón para temer ante un enemigo poderoso, porque el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Lo dijo el apóstol Juan. Y Pablo dice, en nada intimidados por los que se oponen. Entonces, hermanos, a lo largo de la historia de la iglesia ha habido oposición. Ustedes recuerdan cuando se dio la época de la Reforma, hubo mucha oposición. E incluso cuando se da el tema de la Reforma, hace años atrás, algunos siglos atrás, mucha gente fue perseguida, mucha gente murió por su fe en Cristo. Pero es interesante que esa oposición estaba trayendo buenos resultados a la iglesia de antes o la iglesia de antaño, porque entre más cristianos mataban, más personas se convertían. Y cuando pensamos acá en las palabras de Pablo cuando dice, en nada intimidados por los que se oponen, es porque la oposición produce buenos resultados. Cuando se dio la época de la Reforma y hubo oposición, hubo persecución, el evangelio crecía, crecía y crecía. Y en la actualidad, ¿qué produce la oposición cuando hay gente que se opone al evangelio? Pues primero fortalece nuestra fe. La oposición va a fortalecer su fe, va a fortalecer mi fe, pero también deja muy en claro que los que se oponen entonces tienen ese resultado o como consecuencia, hermanos, ellos tienen la perdición eterna. Pero en cambio para nosotros los creyentes es un indicio de la salvación. Entonces, hermanos, aquí hay una lección que quiero dejar en su mente y corazón. Si no estamos enfrentando oposición por nuestra fe en Cristo, entonces esto nos enseña que no estamos en la verdad, si no estamos enfrentando oposición. Pero si usted y yo estamos enfrentando dificultades, oposición, entonces gocémonos porque estamos en la verdad. Si usted no está enfrentando oposición, usted está entonces en el error. Por eso Pablo dice que la segunda acción para experimentar gozo es que podamos combatir unánimes por la fe del evangelio. Y número 3, la tercera acción, hermanos, para que podamos experimentar gozo en medio de nuestras pruebas, es estar conscientes
de que el sufrimiento por Cristo llegará a nuestras vidas. Sí, debemos de estar conscientes que el sufrimiento llegará a nuestras vidas. Y dicen los versículos 29 y 30, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Hermanos, Pablo nos está diciendo acá que si usted y yo queremos ser creyentes a carta cabal, no será un asunto sencillo, hermanos. Sí, porque creer en Cristo, entregar nuestra vida a Cristo, saber que usted y yo tenemos la vida eterna porque su Espíritu Santo mora en nuestros corazones, solo es una parte de la vida cristiana, hermanos. Juntamente con esta verdad también vienen los padecimientos por la causa de Cristo. Y estoy seguro que muchos de ustedes que han entregado su vida a Cristo tendríamos testimonios para decir cómo nos ha ido, qué tipo de sufrimientos hemos enfrentado desde el momento que entregamos nuestra vida a Cristo. Y nosotros, hermanos, somos conscientes que cuando entregamos nuestra vida a Cristo, aumentaron nuestros problemas, aumentaron nuestras dificultades. Por eso, amigo, amiga, si usted quiere venir a Cristo, yo no le prometo que todo será color de rosas. Habrán pruebas, habrán sufrimientos, pero hay dos verdades. Número uno, usted tiene la vida eterna, tendrá la vida eterna y tendrá la presencia de Dios en su vida todos los días. Y ahí estará Él para ayudarle a enfrentar sus situaciones difíciles. Igualmente, hermanos, hay situaciones difíciles en nuestras vidas. Sin duda alguna, usted en este momento está pasando por dificultades, por problemas, pero sabemos que ahí está el Señor con nosotros y Él no nos dejará, Él nos ayudará. Y como dice el Salmo 34, 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Entonces, hermanos, los creyentes de Filipos eran testigos de esta verdad, porque ellos vieron cómo Pablo padeció mientras estuvo con ellos. Recordemos que por predicar el evangelio, Pablo y Silas dice que fueron azotados, fueron puestos en prisión con sus pies en el cepo. Y ahora ellos están viendo a Pablo también que seguía padeciendo porque estaba encarcelado. Entonces, hermanos, cuando usted hace un recuento de la vida de los siervos de Dios, o se va usted al capítulo 11 de Hebreos, que algunos lo han catalogado como el salón de la fama de los héroes de la fe, usted verá cómo todos ellos padecieron por la causa de Cristo. Entonces, esto nos lleva a la pregunta: ¿qué nos hace pensar a nosotros? ¿Qué le hace pensar a usted que no padeceremos de una o de otra manera? Y entonces las palabras del apóstol Pedro también son pertinentes en esta realidad, porque dice ahí, hermanos, lo siguiente. En el capítulo 4, verso 19 de la primera carta del apóstol Pedro: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Y hermanos, ante esta situación que estamos viviendo, de esta pandemia, sin duda alguna, tal vez usted como creyente se ha preocupado. Y aquí él dice, el apóstol Pedro, que nosotros encomendemos nuestras almas al fiel Creador y sigamos haciendo el bien. ¿Por qué? Porque si usted no está padeciendo por la causa de Cristo, una de dos cosas pueden estar pasando: o que no somos de Cristo, por eso el mundo no nos molesta, no padecemos del mundo; o si somos de Cristo y no estamos viviendo como Cristo quiere que vivamos, por eso estamos pasando desapercibidos en el mundo. Pero usted puede dar por sentado que el momento en que usted empiece a vivir como Cristo, entonces desde ese momento usted enfrentará más situaciones difíciles, usted padecerá. En conclusión, hermanos, entonces hemos visto que el gozo en la vida depende
de si vivimos o no como es digno del Evangelio de Cristo. Y entonces, hermanos, vivir como es digno del Evangelio de Cristo implica algunas acciones para poder experimentar gozo en nuestras vidas. Y las acciones son 3. Número 1, estar firmes en un mismo espíritu. Número 2, combatir unánimes por la fe del Evangelio. Y número 3, enfrentar posibles sufrimientos por la causa de Cristo. Una pregunta, hermanos. ¿Quiere usted experimentar gozo aún en medio de las pruebas más severas? ¿Queremos experimentar ese gozo? Hermanos, sometámonos al mandato del apóstol Pablo. Y quiero pedirle que desde ahí de su casita usted incline su rostro, y yo quiero terminar este tiempo orando por cada uno de ustedes. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra. Yo sé, Señor, que tu Santo Espíritu hará la obra en cada corazón, Señor, de nuestros hermanos. Y que tú nos ayudes, Padre, a poder someternos al mandato de tu palabra, de vivir como es digno del Evangelio. Y tomar esas acciones que nos ha enseñado el apóstol Pablo esta mañana. Ayúdanos, danos la valentía, danos la buena voluntad de hacer lo que tú pides de nosotros, amado Señor. Pero también, Señor, quiero aprovechar la oportunidad para hablarle a nuestros amigos que nos están viendo esta mañana. Para que tú, Señor, hables a sus corazones y ellos te reconozcan como el Salvador personal que necesitan, que tú quieres darles vida eterna, tú quieres librarles de la condenación. Así que, amigo y amiga, si usted está oyendo este mensaje de la palabra de Dios, es un medio para que usted venga y reconozca a Cristo como su Salvador personal. No deje más tiempo, porque esta pandemia nos está mostrando una realidad de que la vida la podemos perder en cualquier momento. Y por eso no podemos esperar más para entregar nuestra vida a Cristo. Entregue su vida a Cristo. Venga a Él, arrepiéntase de sus pecados y reconózcale como su Salvador personal. Amada iglesia, Luz y Verdad Zona 5, amados hermanos de otras iglesias, sigamos adelante, fortalezcámonos en el Señor, que Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Por eso no temamos, hermanos, y sigamos adelante confiando en el Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Si alguno de ustedes que estuvo viendo esta transmisión hizo su decisión por Cristo, escríbanos ahí en los comentarios de la página y así le tomaremos en cuenta para orar por usted y ayudarle a seguir adelante en su crecimiento espiritual. Hermano y hermana, si alguno de ustedes está alejado de Dios, retome su vida cristiana, retome su compromiso de fidelidad y siga adelante confiando en Dios. Que Dios les bendiga, hermanos, grandemente, y muchas gracias y hasta la próxima.